de un alto directivo de Warner Bros. Se quedó alucinado cuando lo oyó. Y querían usar un par de mis canciones para la película Escuela de Rebeldes. Toda aquella situación, ¿sabes? Yo estaba tan entusiasmada. Inmediatamente empezamos con una reunión después de otra, con Warner Bros. Y con Sony. Y tenías ahí a Walter Jendikov, ¿sabes? Dando un puñetazo en la mesa y diciendo, este va a ser el mejor disco de todos los tiempos. Una locura. Warner Brothers ofreció a Mariah casi 400.000 euros. Tommy subió la cifra en otros 65.000 euros. Básicamente acabó siendo una guerra de pujas, porque ambos la querían. Mariah había congeniado con Tommy y además tenía una manera muy neoyorquina de hacer las cosas, ¿sabes? Tan convincente. Y aquello acabó siendo probablemente uno de los mayores contratos musicales de la década. Cuando Mariah firmó por Sony, Mottola facilitó a la cantante los mejores productores y músicos para intentar que su debut fuera un éxito. Tommy Mottola acababa de ser nombrado presidente de la discográfica Sony, así que, claramente, tenía mucho que demostrar con este primer contrato. Querían grandes productores que lograsen un sonido muy comercial. Ella tuvo acceso a un gran abanico de productores y músicos. Querían que trabajase con un montón de personas y probé muchísimas cosas distintas. Mariah no lo tenía nada claro. El proceso fue largo, pero fue una experiencia que me permitió aprender. Una experiencia que marcaría la dinámica de trabajo de Mariah y Mottola. Una vez que Mariah firmó con Sony, Tommy se puso al volante. Él dirigía hasta el más mínimo detalle. Tommy lo hacía todo. Era la mente pensante, lo hacía todo y además todo el mundo en ambas partes de la ecuación lo respetaba tanto que le dejaban hacer las cosas a su gusto. Con Mottola manejando los hilos de su nueva protegida, el álbum debut de Mariah que llevaba su nombre salió a la venta el 12 de junio de 1990. Aunque todo el equipo esperaba que fuese un gran éxito, Mariah fue moderada con sus expectativas. Yo quería ser famosa y salir en MTV y tener éxito y todo eso, pero de momento decía, solo quiero oír mi canción en la radio. El modesto deseo de Mariah no solo se cumplió, sino que Vision of Love fue todo un éxito. Llegó al número 1 en las listas de pop, R&B y música contemporánea para adultos de Estados Unidos. Nunca creí que aquella canción fuese llevarme al éxito. Para mí era una canción más del disco, algo complicada, no como lo que se llevaba en aquel momento. Era algo diferente, supongo que funcionó por eso. Se mantendría en el número 1 9 semanas en total, y en agosto de 1990 alcanzó el disco de oro. Al mismo tiempo que progresaba su carrera musical, la relación de Mariah con Mottola se fue estrechando. Su relación con Mottola surgió básicamente del hecho de ser socios en lo musical, y también porque él representaba para Mariah la estabilidad que nunca había tenido. Realmente la llenaba muchísimo. Mientras que ambos habían sido capaces de dejar los detalles de su vida privada al margen, su colaboración profesional estaba en boca de todo el sector. En el negocio de la música a veces hay algo de magia. Creo que Mariah apareció en el momento adecuado. Con la gente que la respaldaba y su discográfica, creo que era imposible no triunfar. Mariah Carey. Vision of Love. El primer disco de Mariah lograría colocar sus 4 sencillos en el número 1. Vendería 6 millones de copias en Estados Unidos y obtendría 2 premios Grammy. Menos de 3 años tras su llegada a Nueva York, había pasado de aspirante a estrella del pop. Y a ser una de las intérpretes femeninas que más había vendido en la década de los 90. Pero cuando llegó el momento de grabar el segundo disco se encontró con críticas feroces, menores ventas y una batalla por el control creativo que amenazaba con arruinar todo lo que había luchado por conseguir. En la primavera de 1991, Mariah con 21 años había pasado de ser una luchadora por la fama a ser una auténtica revolución musical. Su primer disco, que llevaba su nombre, vendió 6 millones de copias, consiguió 4 números 1 y cosechó 2 premios Grammy. Animada por su éxito, Mariah se puso inmediatamente a trabajar en su segundo disco, Emotions. Yo me había impuesto una ética de trabajo que era muy estricta. En realidad era por miedo a perder algo o a volver al principio, así que cogí el ritmo de hacer un disco tras otro, uno cada año.
Este impulso la llevó a recuperar algo del control que sentía que había perdido con su primer disco. Lo que pasaba es que mis maquetas eran muy buenas. Algunas eran incluso mejores que la versión del disco, porque eran más simples, no había tanta producción. Pero a pesar de sus dudas, estaba claro que quien manejaba todo era Mottola. Él estaba muy acostumbrado a estar al mando y a ser el jefe. En el primer vídeo que hizo, a él no le gustó que saliese tan atrevida. Y esa fue una de las razones por la que lo descartaron y grabaron uno nuevo. Si no estábamos de acuerdo en lo creativo, era porque yo de joven quería expresarme a mi manera. A pesar, o quizá debido a su constante tira y afloja creativo, el romance entre Mariah y Mottola prosiguió. Y una vez que Mottola obtuvo el divorcio, llegó a la opinión pública. Acaparó numerosos titulares. Estaba ella, tan ingenua, sexy, guapa y con talento. Y el hombre detrás de la cortina es básicamente el que maneja los hilos de su carrera y la está convirtiendo en una estrella. Fue un escándalo. Él era 20 años mayor que ella. Había estado casado 20 años y tenía hijos. Sin duda, cotilleo del bueno. Con los medios de comunicación centrados en la relación entre Mariah y Mottola, Emotions salió a la luz el 17 de septiembre de 1991. El tema que daba título al disco sería la quinta canción consecutiva de Mariah que llegaba a lo más alto de las listas, convirtiéndola en la primera artista que lograba semejante hazaña. Pero las críticas fueron dispares y ya había quien se preguntaba si había algo detrás de aquella voz. Desde el punto de vista crítico, sabes que su voz es un don, igual que el de los atletas. Pero no es que le aportase su alma. Impresionaba más que conmovía. Dolida por las críticas y con una caída de las ventas de un 50% en Estados Unidos, Mariah sintió que los críticos la presionaban cada vez más, cuestionando su talento natural para el canto, ya que se había negado una vez más a hacer una gira. Se especulaba si en realidad era capaz de cantar tan bien. También estaba Whitney Houston, y la gente decía cosas como, bueno, no es como Whitney, pensando que era una de esas estrellas prefabricadas en el estudio. Cansada de las insinuaciones sobre que no podía cantar en directo, Mariah pidió aparecer en un Unplugged de MTV el 16 de marzo de 1992. El Unplugged fue en realidad el primer concierto que di, y la gente estaba esperando a ver si era capaz de hacerlo. Por eso había cierta presión. Estaba nerviosa, porque había tantas notas altas. Lo que requiere que me aísle, que deje descansar la voz y no hable, que esté en una sala bien humidificada, que duerma lo más posible. Porque la gente quiere que suene bien. No voy a salir ahí delante y ser un desastre. La actuación de Mariah no fue un desastre en absoluto. El resultado fue tan potente que Sony lanzó el EP Mariah Carey Unplugged el 2 de junio. Vendería 6 millones de copias en todo el mundo. Aquello era una gran responsabilidad, pero cuando salió al escenario, deslumbró. No dejó duda alguna de que tenía lo que hay que tener. Suponía un cierto riesgo, pero lo compensaron los tremendos beneficios. Ese mismo mes, cuando estaban en lo mejor de su relación, Mariah, a los 23 años, se casó con Mottola, de 43, en una fastuosa ceremonia en Nueva York. Tommy Mottola y Mariah Carey eran una excelente pareja de negocios en un molde muy clásico. Era una especie de cuento de hadas y su boda fue todo glamour. Su lista de invitados incluía a las principales figuras de Hollywood y de la industria de la música. Estaba Barbra Streisand, Billy Joel. Robert De Niro se encargaba de recibir a los invitados. Había muchísimos periodistas y María llevaba un vestido blanco precioso, como el de la princesa Diana. Tenía un vestido de Vera Wayne que costaba unos 25.000 euros, con una cola de más de 5 metros para la que necesitaba la ayuda de 6 personas. Había 50 niñas llevando flores. Costó casi $500.000 de euros. Para Mariah fue el principio de una vida de lujos. La pareja se mudó a una suntuosa mansión en Bedford, Nueva York. No tenía nada que ver con la vida que ella había llevado hasta la fecha. Era completamente distinto a sus orígenes. Ahora estaba en una casa increíble en Bedford, con 65 habitaciones, un lago, caballos. La casa se llamaba Mansión de Cuento. Pasar de una clase obrera
Y de una infancia sin demasiada estabilidad a una lujosa vida de estrella, cuando tenía poco más de 20 años. Estaba claro que era algo a lo que aún se estaba adaptando. El 31 de agosto de 1993, Mariah lanzó Music Box, su tercer álbum de estudio y el primero en el que Sony le había permitido ser la principal productora. Music Box se convertiría en el disco más vendido de Mariah, con unas ventas mundiales estimadas en 32 millones de copias. Posiblemente debido al éxito del primer álbum que podía considerar suyo, Mariah se sintió más fuerte y empezaron a surgir roces entre ella y el hombre que podía presumir de haberla convertido en una estrella. En esa encrucijada profesional y personal, Mariah estaba a punto de encontrarse sola por primera vez en su vida. Yo sé a dónde quiero. En 1997, Mariah se había convertido en una de las mejores intérpretes de todos los tiempos. Apenas 7 años después del inicio de su carrera, Mariah había alcanzado la impresionante cifra de 11 números 1. También estaba casada con Tommy Mottola, uno de los hombres más acaudalados y poderosos de la industria de la música. Pero el cuento de la Cenicienta estaba empezando a desmoronarse. Y cuando el dominante jefe de Sony Music empezó a reprimirla, tanto creativa como personalmente, la situación acabó por pasarle factura a Mariah. Cuando empecé, estaba como secuestrada. Ni siquiera me dejaban salir de la casa. ¿Alguna vez alguien te maltrató? Hay distintos tipos de maltrato. ¿Maltrato emocional? Emocionalmente, mentalmente. ¿Es verdad que ibas al McDonald's a por una hamburguesa y te llamaba diciéndote que a dónde creías que ibas? Más o menos, sí. Llegó un momento en el que tenía que marcharme. 3 años en esa situación fue suficiente. Mariah le dijo a Tommy que se iba y se marchó de su casa en Bedford. La pareja anunció su separación el 30 de mayo de 1997. Sinceramente, nunca he creído del todo en el matrimonio, porque nunca he visto ninguno que funcione de verdad. No era adecuado, porque había mucha presión en todo, porque a la vez eres la mujer de quien lo dirige todo. Y tenía que ser súper correcta en las celebraciones. No es que no pueda serlo, pero hacerlo en el escenario, y en público, y en privado, y siempre, es extremadamente agobiante y angustiosa. Al terminar su matrimonio con Mottola, Mariah se enfrentaba a la incertidumbre en su trabajo. Como estaba ligada por contrato a su empresa, Mariah se encontró en la delicada posición de tener a su exmarido dirigiendo su carrera. Se especulaba mucho sobre los derroteros que tomaría su carrera y si se marcharía de Sony. Al divorciarse del dueño, la situación se volvía muy complicada para ambos. Ahora que había pedido más independencia en lo personal, la cantante luchó por conseguir también más control en la producción de su siguiente disco, Butterfly. Las colaboraciones con Diddy, Q-Tip y Missy Elliott imprimieron a su música un toque de hip hop y R&B más marcado que sus lanzamientos previos. Era un corte brusco con la música pop con la que Mottola la había convertido en una estrella. La discográfica quería mantener las cosas en un punto muy neutro, pero yo siempre había querido hacer las cosas, no sé, un poco más urbanas y demostrar que sabía hacer las dos. Quería evolucionar musicalmente en una nueva dirección. Lo hacen todos los artistas y no creo que todo el mundo estuviese de acuerdo con ello. La nueva confianza creativa que había adquirido Mariah alimentó los rumores de que se estaba convirtiendo en una especie de diva. En cualquier vídeo o texto sobre Mariah siempre se deja caer la palabra diva. No se había ganado en exceso el cariño de la gente. Solía pensarse que Mariah Carey era una persona difícil. ¿Cómo se explica eso? Vale, me importa mi aspecto físico. La ropa, me desvivo por mi música. ¿Es mucho pedir que todo lo que hago esté bien hecho? Pensé que se presentaría con un gran séquito y lo hubo, que traería su jet privado y lo trajo. Y que vendría con un montón de coches y limusinas e incluso una caravana. Y así fue. Todo exactamente como me lo había imaginado. Hasta que nos quedamos los tres solos en una habitación. Entonces todo eso desapareció. Nos centramos en el arte y la ética del trabajo. Y aluciné. En el vídeo de Honey, el primer sencillo del álbum, quedó claro que Mariah había cambiado drásticamente no solo su música, sino también su imagen.